Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video y hoy les vengo con una noticia a todos aquellos que sean darketos, ponquetos, góticos, emos, que vienen a golpear a los emos. Eso es de un video en el cual justamente era de un darketo hablando de por qué de por qué querían bronquearse con los emos. Y venía hablando de que no era bronca nada más con los darketos, que estaban ahí los punquetos, los darketos, los emos. Y era como, espera, dijiste emos hablando de golpear a los emos. Que porque, o sea, que porque los emos le habían copiado el estilo a los darketos, a los ponquetos, a los emos. O sea, los volví a listar. Listaba básicamente a los tipos a los que les estaba haciendo bullying como parte de la gente que les estaba haciendo bullying. Lo cual increíble, pero cierto sí pasa. Pero bueno, abrimos el video porque vamos a hablar de los góticos, básicamente. O más bien de por qué tú, amigo gótico, pues no tienes nada de demoníaco, no tienes nada de ocultista, no tienes nada de siniestro, oscuro, perturbador, sino que eres la pendejada más putamente cristiana que pueda haber. Creo que hay que abrir por explicar de dónde sale que le llamen gótico. En un principio, lo gótico refería a los godos, una tribu germánica que creo que sí eran germánicos, o al menos eran una tribu bárbara de la época del Imperio Romano, que pues se los llevó la chingada, como a todos los demás, y durante la Edad Media se volvieron cristianos. El... De hecho, fueron de los que primero se chingaron a los romanos y después a ellos se los llevó la chingada, con el cristianismo y todo fueron dominados y adoptaron la religión cristiana. Y las catedrales góticas se pusieron de moda. Catedrales que imitaban básicamente el estilo que usaban las catedrales de los godos. Justamente, o sea, básicamente a los godos les gustaban los templos cristianos con ciertos estilos. El estilo gótico es justamente con gárgolas, con torres con puntas afiladas, estilos muy angulados. Es un estilo estético muy agradable, muy bonito. Se podría decir que ese estilo se puso de moda de repente en toda Europa y entonces entra el arte gótico. Y es donde se pone interesante. El arte gótico es un arte religioso, cristiano, pero curiosamente tiene, como es un arte basado en lo estético y en lo impresionante, tiene muchas visiones, pues sí, se podría decir que perturbadoras, fantasmas, así espíritus, apariciones, sagradas, pero de una forma un poco lúgubre, los cristos ensangrentados, todo eso es muy del estilo gótico. Entonces el arte sacro gótico, pues sí, se podría decir que sí era como un poco lúgubre, daba algo de miedo, era se podría decir que una versión, pues sí, de oscura, sin ser maligna, obviamente, o sea, para ellos, para cualquier pagano sí lo era, sin ser maligna, obviamente, de la religión judeocristiana. Entonces básicamente era la versión tipo duro de todo lo que, todo lo que era el cristianismo de aquella época. La cosa está en que pasan los años y entra el Renacimiento y todo, y aquí es donde se puede decir que se fundan los góticos actuales. Eh, eh, Esto de hecho, South Park latino, los góticos actuales se fundan, se puede decir que en Estados Unidos, a partir de un renacimiento del arte gótico durante la época de justamente de la literatura gótica estadounidense, que es cuando empiezan a inspirados en todo este arte gótico y en la ambientación solemne y a la vez lúgubre de las catedrales góticas, los escritores de arte gótico, de los cuales un máximo exponente es Edgar Allan Poe, por eso dije que South Park le atinó al origen de los góticos y por lo tanto de los emos, este, de Edgar Allan Poe, básicamente autores como él inspirados en este estilo artístico. Y de hecho, curiosamente, Edgar Allan Poe también escribía cosas no tan depresivas y algunas de las cosas depresivas las escribía antes de enviudar y otras después, así que más bien el güey le gustaba ese estilo, ¿no? De fantasmas, cosas tristes y cosas así, porque era el estilo que le inspiraba el arte gótico. De hecho, él era una persona curiosamente alegre, o sea, él era conocido por ser una persona muy alegre, antes de enviudar, a pesar de escribir historias tristes y lúgubres. O sea, se puede decir que el Junji Ito gringo de aquella época, antes de enviudar, ya después de enviudar perdió mucho de su lado alegre,
y aún así seguía siendo una persona muy agradable, muy amigable. O sea, no era el emo que la gente se imagina cuando piensan en Edgar Allan Poe, solo que escribía historias tristes, lúgubres y perturbadoras como parte de su estilo, de su estilo artístico. O sea, era su técnica, se puede decir. Era escribir este tipo de historias oscuras. De nuevo, no era alguien que buscara así como lo triste, no era alguien que buscara lo negativo, sino que básicamente era la idea de, esto es lo que me llega a la mente cuando veo las catedrales góticas, que se pusieron catedrales y edificios en general, porque la cosa es esa. En Estados Unidos se pone de moda el arte y sobre todo la arquitectura gótica. Entonces empiezan a ver edificios con gárgolas y edificios con torres con agujas y todos estos edificios con formas muy anguladas, y justamente era porque se inspiraban en la arquitectura gótica. Y de nuevo, la arquitectura gótica tiene ese estilo lúgubre, ese estilo un poco, se podría decir que, pues que da miedo, pero a la vez es solemne, que es justamente lo gótico. O sea, ese estilo con picos y cruces. Y se puso de moda y a él le inspiraba eso, y la literatura gótica justamente se venía de la inspiración de eso. Y entonces es donde se empieza a asociar más con demonios y fantasmas, porque pues todos los autores de literatura gótica escribían de demonios y fantasmas, a veces incluso justamente ambientados en iglesias, ¿no? Así de, se aparece en la iglesia el fantasma de un monje. Eh, Aunque eso también lo dicen tus abuelos. Por eso me empecé a reír, porque sí me tocó de mis parientes, no de mis abuelos, pero sí de mis parientes, que luego me contaran así anécdotas de que según en tal iglesia desapareció el fantasma de un monje. Bueno, eso es lo más gótico que puede haber cuando una persona de mediana edad de mediana edad o de la tercera edad te dice que en la iglesia desaparece el fantasma de un monje. Ese güey es lo más gótico que puede haber. Esa es la parte divertida. El arte gótico justamente toma esa estética de lo lúgubre, de lo fantasmal, combinado con lo sagrado, justamente por eso dije cruces con picos. Eso es el estilo gótico, esa es la definición estética de lo gótico. Y en la literatura son fantasmas en templos y en mansiones, porque justamente la literatura gótica empezó en Estados Unidos, y ahí la arquitectura gótica ya no se limitó a solamente templos, a solamente iglesias, sino que ya se extendió a a poner el estilo gótico en casas, en edificios de negocios, etcétera. Entonces sí, literalmente tu mansión gótica con fantasmas. Por alguna razón en la mansión gótica se aparece el fantasma de un monje. No debería de aparecerse el fantasma de un monje, pero eso pasa. ¿Por qué? Pues porque es gótico, ¿no? O sea, lo gótico es a fuerzas un fantasma, de preferencia de un monje o de alguna persona penitente. El monje murió ahí justo donde son los cimientos de la mansión, por eso se aparece, ¿no? Alguna cosa así. No es broma, sí luego llegan a ser historias así, o sea, de ni siquiera tienen que ser malignas para que te den miedo, o sea, no tiene que ser una entidad maligna, literalmente es que un monje murió asesinado ahí, y su alma en pena vaga por la mansión porque la construyeron justo donde él lo mataron, y ahora está perturbando la paz de la gente de ahí, hostigándolos para que averigüen quién lo mató, ¿no? Y ya pasaron muchísimos años, pero los está hostigando, ¿no? Y entonces sería un ejemplo justamente de una historia gótica. El monje está hostigando a los residentes y cambia de residentes y cambia de residentes, y un día un chico que es por coincidencia historiador se muda ahí con su esposa de 13 años, referencia a Edgar Allan Poe, por cierto, y el monje lo empieza a hostigar, y a él y a su esposa, y en lugar de volverse loco e irse como los demás, decide investigar, descubre al asesino, escribe todo un artículo hablando de quién mató al monje. Eso lleva a que el hijo de alguna persona importante se revele que es el hijo de un asesino, y el monje le agradece y se va ahora a hostigar al hijo, bueno, no hijo, pero sí el descendiente de su asesino. Porque no se va a ir así como, ay, ya puedo alcanzar la paz. No, se va a ir a hostigar al descendiente de su asesino. Y ahora porque es una historia larga. Y ahora el descendiente de su asesino está siendo torturado por el fantasma hasta que compense los crímenes de su antecesor. Y esta persona empieza
justamente a sufrir hasta que decide empezar a hacer cosas para compensar. Y ya es cuando finalmente el alma del monje dice, ahora ya puedo descansar, se desaparece y nada más tienes al vato, puta madre. No dormí durante 3 meses por una cosa que yo ni hice. Más o menos así es una historia del estilo gótico, como ya dije, oscuro, pero combinado con simbología religiosa, con temática religiosa, no siempre, pero inspirado en ella. Por ejemplo, justamente de una historia gótica de Edgar Allan Poe sería la del gato negro, de que el güey mata a un gato y como castigo divino lo empiezan a acosar gatos espectrales. Entonces, eso es la literatura gótica, en verdad, esa es la verdadera literatura gótica. La cosa es que inspirado en eso, de nuevo, inspirado en eso, se podría decir que se creó una segunda ola de arte gótico, el cual ya no era arte sacro, sino que ya era arte de la cultura popular, se puede decir. Y entonces es cuando empiezan estos personajes justamente que van vestidos todos de negro, porque pues es vestimenta lúgubre, ¿no? O sea, como si fueran un funeral, por la temática de la literatura gótica, de los fantasmas, los muertos, esqueletos, cosas así. Entonces empieza a expandirse ese estilo estético a la música. O sea, más bien empieza a combinarse ese estilo estético con la música y es cuando llegamos al gótico moderno, ¿no? Todo ese tema como ya dije, cruces con picos. Justamente por eso es que muchos atuendos góticos llevan cruces, porque no es como tal, o sea, actualmente ya es algo, justamente por la mezcla que se ha hecho, ya es algo súper laico. O sea, honestamente ya es algo que ya no tiene ninguna religión, pero justamente no es algo demoníaco, no es algo ocultista. Un ocultista de verdad no te lo esperas que de repente lo veas y dices, por qué va de traje? Pues porque, no, o sea, a mí me tocó hablar con un ocultista que iba de traje, porque era abogado y tenía el sello de Salomón en un anillo. Un abogado con el sello de Salomón en un anillo. Me comentó que él era cristiano gnóstico y aparte ocultista. Entonces era así como la combinación, ¿no? De cristiano con ocultista y llevaba en un anillo el sello de Salomón y en la otra no me acuerdo qué, en la otra mano no me acuerdo qué anillo llevaba, pero era de un santo. Y era acabo de encontrarme con un verdadero practicante de ocultismo y no se ve como lo que te pintan. No se ve así como un güey así, todo así con el pelo largo colgando en negro y cara así como de vampiro. No, no, no. Era un abogado. Lo único que tenía de especial eran sus anillos y que vestía con traje muy, muy elegante. O sea, muy, muy elegante su vestimenta, eso sí. Y decorada así como con, justamente también, o sea, su traje también venía como con algunas decoraciones que se veían simbólicas de algo. Entonces, no te darías cuenta que es un ocultista porque lo puedes confundir más fácil con un personaje de yoyos o con nada más alguien con mucho dinero como para darse el lujo de hacer lo que quiera en su vida. No, no, un ocultista no se va a ver así como un gótico. Un ocultista de verdad, no, normalmente no, a menos que coincidentemente aparte sea gótico. Que también los hay, porque justamente muchos ocultistas, pues básicamente eligen su propio camino, su propio estilo. Entonces, así como vas a encontrar conozco un ocultista que literalmente es conocido porque su atuendo consiste en una playera y bermudas. Así de simple. Una playera y bermudas. Ese es de su atuendo general. Y el güey es casi casi que el brujo mayor en su zona. Entonces, no se ve como un gótico. No, no esperes que se vea como un gótico. Ese es el argumento que voy a dar. No esperes que un ocultista se vea como un gótico, porque si se ve como un gótico significa que es coincidencia, así de simple. O que le gusta el estilo gótico. La cosa es esa. La estética gótica no implica automáticamente ocultista, así como tampoco implica automáticamente adoración a Satán, tampoco implica automáticamente rechazo a la iglesia. Como ya dije, el gótico es lo más cristiano que hay, o sea, la moda gótica es moda cristiana, porque repito, se visten con una temática totalmente inspirada en el cristianismo, totalmente inspirada en las catedrales, literalmente. O sea, básicamente el atuendo, como ya dije, cruces con picos.
Va de negro, tiene una cruz aquí colgando, picos en los hombros, cabello largo. De hecho, mucha de la estética gótica es tomar y se parece mucho en eso a los cenobitas de Hellraiser. No es coincidencia. No es coincidencia. Mucha de la estética gótica es tomar el estilo justamente de la ropa eclesiástica y convertirlo en algo de tipo duro. O sea, es básicamente un sacerdote punk. Porque justamente tienes estos tipos de pelo largo, piel pálida, con una sotana de monje larga, pero ahora hecha de cuero, con picos en los hombros y un par de bolsillos extra que no lleva la sotana. Y con pantalones de cuero y una camisa negra y botas en lugar de las sandalias tradicionales que llevan los sacerdotes. Básicamente van vestidos como una versión punk de un sacerdote. Es ropa de clero. Es ropa de clero modificada para verse como ropa de punk. No es algo malo tampoco, he de aclarar, no es algo malo que es el estilo, pero ya hay que quitarnos la idea ingenua y retrógrada a la vez de que, gótico igual a satánico. No, lo gótico es de hecho bien, bien, bien cristiano. Por eso no me he visto de gótico. No, es broma. No me he visto de gótico porque siento que no me va y aparte de todo es caro. Porque es ropa genial, la verdad. O sea, y la ropa con estilo o la tienes que mandar a hacer tú, que es caro, o tienes que comprarla en lugares costosos para que sea buena. Entonces, como me da mucha flojera andar gastando en ropa, se nota mucho, ¿verdad? En la forma en la que he visto. Elijo no vestirme así. Aparte de todo, no siento que vaya conmigo. Siento que si tratara de vestirme como gótico, de hecho acabaría viéndome más como punk, porque como que lo punk le queda un poco mejor a mi personalidad y a mi, ¿cómo decirlo? A mi estructura física. Entonces no se me da el gótico. No soy lo suficiente, a pesar de tener piel clara, no soy lo suficientemente pálido para verme cool de gótico. Y mi cabello, a pesar de estar largo actualmente, es muy rizado para verse bien gótico. O sea, es más, como ya dije, le va más lo punk. O incluso le va más el estilo, pues se podría decir más rockero que el estilo gótico. Justamente los atuendos góticos empiezan con la música gótica. Y la música gótica en un principio sí era medio cristiana. Y de hecho uno de los exponentes del heavy metal que muchos consideran también un icono gótico, Ozzy Osbourne, es súper cristiano. Y fue una de las broncas que él llegó a tener en las bandas en las que estuvo. De que él quería, pues básicamente de que él quería que le respetaran lo cristiano que era y los otros eran ateos, ¿no? Entonces era como, no, es que yo soy cristiano, mírenme. Y es súper cristiano el cabrón, tanto que hasta tiene cruces. Y hablando de eso, hablando de cristianos góticos, oscuros y de aspecto satánico, el señor Marilyn Manson. Bueno, Marilyn Manson en sí es como espiritual, no religioso, igual que yo. Espiritual, no religioso. Pero últimamente como Kanye West sí es cristiano y Marilyn Manson es amigo de Kanye West, lo ha estado acompañando a eventos de su congregación cristiana del Kanye. Y es bien chistoso porque se ve justamente Marilyn Manson siempre ha sido de vestir excéntrico. Entonces va a estos eventos cristianos en los que van todos vestidos de blanco, pero ajusta su atuendo de una manera que se vea justamente con se podría decir que su toque personal. Entonces, yo creo que es el que más tiene pinta de sacerdote sobrenatural de algún RPG ahí, porque entonces ves a este tipo, ya saben, ¿no? Look delgado, andrógino, con una vestimenta un poco excéntrica, todo de blanco, y es como, no mames, no mames, esto es de algún videojuego de fantasía o algo así. Se ve cool, se ve cool. Pero, o sea, básicamente él ahorita, pues, amigo de cristianos, entonces se podría decir que vinculado a la fe cristiana y pues es un ejemplo justamente de lo que digo, muy darks y todo muy oscuro, muy gótico y sus fans, ¡ay, es adorador del diablo! ¡Ah, come murciélagos! Y ahí tienes a Ozzy con su cruz hablando de que Cristo lo va a ayudar a salir de las drogas y a Marilyn Manson yendo a la congregación de Kanye porque su amigo es
súper cristiano y entonces es como de, no, 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 es que no entiendes, es mi amigo. O sea, y es que Marilyn Manson es bien, bien así como amigable en privado. O sea, es algo que muchos saben que Marilyn Manson, hasta en entrevistas públicas, se ve que es una persona bien tranquila en comparación con la imagen que sus fans quieren hacer de él, así como, ¡oh, el demonio! Eso es más, todo ese rollo oscuro de Marilyn Manson, como con cualquier ocultista o practicante espiritual sin religión, toda esa temática oscura es más una forma de sentirse cool y verse cool que realmente la práctica. También he de decir que el 90% de la gente que lleva playeras con cruces invertidas, estrellas de 5 puntas invertidas, que dibuja estrellas de 5 puntas invertidas en todos lados, no le saben a lo que están haciendo, no le saben al ocultismo, no saben no saben que tiene dos significados, que puede ser el sigilo de Baphomet, que es la cabeza de cabra, o puede ser el símbolo de Cristo, que son las heridas de la corona. La primera herida de la corona, la del pie, la segunda herida de la corona, las de las manos. También es un símbolo cristiano y de hecho los cristianos lo usaban como código y también es un símbolo en el onmiodo, que si mal no recuerdo es el del Godai, creo, del onmiodo, que son no me acuerdo si es si es del Godai o si son de los 5 elementos chinos, no me acuerdo de cuál es, pero son justamente los 5 elementos y es una estrella de 5 puntas invertidas. Alguien que sí le sabe ocultismo sabe que tiene muchos significados y que casi todos los símbolos tienen múltiples significados. Tampoco hay que ir a hacerles bullying a los góticos, ¿no? O sea, el hecho de que a lo mejor no sepan de dónde viene el estilo, no hay que hacerles bullying, pero sí puede ser una buena oportunidad de tener una conversación y enseñarles más, y a lo mejor justamente si tienen intereses en esos temas culturales, puede ayudar a que estas personas enriquezcan su acervo cultural, en lugar de quedarse con, me veo oscuro y lúgubre, va a ser como, me veo oscuro y lúgubre, ¿y sabes por qué? Porque durante un tiempo a los estadounidenses le agarraron gusto a eso porque iban mucho a iglesias que se veían oscuras y lúgubres, y eso lo hace todavía más cool porque tiene peso cultural, al menos así lo veo yo. Puede que otros piensen que soy un pendejo por lo que digo, pero al menos así lo veo yo. El entender por qué las modas existen te ayuda a entender un poco más de lo interesantes que pueden llegar a ser. Por ejemplo, el estilo que yo uso es una combinación de diferentes modas. Estas playeras eran comunes entre los campesinos desde la Edad Media y por lo tanto se han usado en los deportes y por eso es que es parte de la cultura de calle. Pero estas playeras existían desde la Edad Media porque eran baratas. Y este tipo de gorro es de uso militar. Bueno, lo usan también civiles, pues cuando no tiene el acabado militar. O sea, ¿no? Ya saben, el patrón de camo, símbolos militares. Pero este es un tipo de. No es el tipo de gorra deportiva, sino que es lo que le llaman un kepi, que es de uso militar. Y originalmente eran más duros y tenían otra forma. Pero se puede decir que la versión moderna, y de hecho es, o sea, con un diseño diferente, que es exclusivo del gobierno, vas a llegar a ver soldados usando uno parecido, no idéntico, pero parecido a este. Y justamente lo que me gusta es que no es una gorra de béisbol, ¿no? Ya saben que tiene el domo aquí, sino que tiene esto ligeramente plano y le da otro estilo estético que a mí me gusta más. Saber de dónde se originan las modas, de dónde se originan los estilos puede ser muy divertido. Y por eso es que quería hacer este video. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Dragon se despide y que tengan un excelente día. El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estigma's Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más.